Gracias, Pastor Daniel. Gracias al equipo por la oportunidad que nos dan. Dios les bendiga en esta mañana. Buenos días. Saludos a todos los padres. Qué bendición la que nos da el Señor de celebrar en estas fin de semana, ese día, para los padres. Que Dios bendiga mucho sus vidas y que les prospere en todas las áreas. Esta semana Dios nos ha ministrado la visitación de Dios a Abraham, que nos habló el pastor Rodolfo, y a Sara, tremenda. La pastora Dayana nos habló sobre las visitaciones de salvación de Dios. Y ayer el pastor Federico nos habló sobre la visitación de Dios a Potifar, la señora Potifar y a José en esa situación ahí. Qué bendición. Creo que Dios nos ha hablado todo este tiempo con sus visitaciones. Es el deseo del corazón de Dios visitarnos y hablarnos. Y en esta mañana nos corresponde a nosotros hablar sobre las dos visitaciones de Dios a Salomón. Todos conocemos la historia de Salomón, el hombre más sabio, que la historia nos da el rey más sabio, y las cosas que hizo tremendas. Pero vamos a entrar a la palabra de una vez. El libro de Reyes, Primero de Reyes, capítulo 3, verso 3, nos habla, vamos a leerlo. Dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre el altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú te has reservado esto, tu gran misericordia en este día. Diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú pues has puesto a tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, dice. Continuamos y dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: por cuanto has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, y riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Tengo una pregunta: si le apareciera al Señor una noche a usted en sueño, en visión, en éxtasis, y le dijera: pídeme lo que quieras que yo te daré, la pregunta que tengo en esta mañana es: ¿qué usted o qué le pediría yo al Señor? ¿Se ha preguntado usted qué oportunidad más grande la que tuvo este varón llamado Salomón? Digámoslo así, que el Señor le sirvió la mesa con todo. Pídeme lo que quieras que te dé. Posiblemente Dios, de hecho él lo sabe, conocía el corazón de Salomón, pero le da la oportunidad a él para que él pueda escoger, para que él pueda pedir lo que desee. Es una oportunidad gigantesca, maravillosa. Yo no sé ustedes, pero algunas personas pedirían riquezas, pedirían fama, pedirían muchas otras cosas, pero este muchacho, este hombre, ya un muchacho como de 40 años, le pidió al Señor que le diera sabiduría y discernimiento. Una de las cosas que usted y yo tenemos que saber es, en esta visitación de Dios por primera vez a Salomón, ¿qué fue lo que provocó esta primera visita de Dios al rey Salomón? Cuando leemos los pasajes o los analizamos ahí, nos damos cuenta que una de las cosas que Salomón hizo fue aprendió a practicar el primer mandamiento. Dice que amó a Jehová. Cuando la Biblia nos habla de amar,
lo que nos indica es que Salomón en esa etapa de su vida amaba al Señor no solo con su mente, no solo con su vida devocional, sino con sus acciones. La Biblia habla ahí, en estos dos pasajes que tomé en versiones diferentes, dice, el Señor Jesús dice, ustedes demostrarán que me aman si obedecen lo que les mando. Otra vez dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. El Señor nos dejó un gran mandamiento y una gran comisión. A veces queremos que Dios nos visite, pero la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con el gran mandamiento? Que es amar a Dios sobre todas las cosas, que es honrar a Dios con todo nuestro ser, que es amarlo con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y nos dejó una gran comisión también. No es opcional. Él nos dijo, vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos, vayan a todas las naciones. Desde hace más de 2000 años que el Señor nos dejó esa encomienda. Y a veces, perdónenme que lo diga, pero queremos que Dios nos visite y estamos ajenos a ese mandamiento. Estamos ajenos a involucrarnos en el proyecto de Dios. Sé que todos cuando iniciamos teníamos sed por evangelismo, teníamos sed por discipulado, deseamos ganar al mundo para Cristo. Pero no sé qué pasó en el proceso de los años que nos volvimos, perdimos la sensibilidad, perdimos también, por así decirlo, la obediencia a eso. Si queremos una visitación de Dios, debemos alinear nuestra vida en obediencia a la palabra nuevamente. Y yo sé que usted me dice, yo soy pastor, yo soy presbítero, yo soy ejecutivo, yo tengo muchos años de estar en esto. Sí, hermanos, pero el principio de la obediencia no ha cambiado. Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere que pongamos en práctica lo que la palabra ya ha dicho. Ahora, no solamente eso, sino que Salomón también practicó la adoración sin límites. Solo fue superado por David, su padre. Cuando usted lee el texto, se da cuenta que dice que sacrificaba 1000 holocaustos. No era mezquino para con Dios. La escritura del Levítico decía que ofrecerse un animal, un cordero, una oveja, un macho cabrío por el pecado, pero este hombre trascendió los límites, 1000 holocaustos. Cuando él va a consagrar el templo al Señor, eran miles de holocaustos los que ofrecía. Esa actitud de adoración sin límites, esa revelación de dar a Dios, esa generosidad, ese reconocimiento, esa entrega, ese sacrificio, prepara a Salomón para recibir esa visitación de Dios. Queremos que Dios nos visite, hermanos. Los primeros que tenemos que marcar la pauta en la adoración, en las congregaciones, en nuestra vida íntima, somos nosotros. El Señor todavía anda buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y hermano, hermana, pastor, pastora, nosotros debemos ser el ejemplo a seguir en las congregaciones. A veces el tiempo de adoración y alabanza, que está tremendo el ambiente, y estamos a veces en otras, hermanos. Se lo digo porque a mí me sucedía. Muchas veces empezaban los cultos y me encerraban en la oficina porque yo decía, tengo que meditar en lo que voy a ministrar, y el tiempo precioso, los hermanos quebrantados y uno con una actitud un poco rara. Digo que es rara porque no es normal. Nosotros los hombres de Dios, las mujeres de Dios, debemos ser los primeros en marcar la pauta en adoración. Y a veces pasan situaciones en nuestra vida que nos hacen reflexionar sobre eso. En una situación estaba en una crisis de enfermedad, y estando en esa situación yo le dije, Señor, si tú me das la oportunidad de salir de este lugar y de levantarme de este lugar, yo, Señor, voy a ser el primero que va a estar levantando manos, el primero que va a estar en la estar orando y adorando. Voy a ser el primero en marcar la pauta, Señor. No es posible que sea indiferente. Salomón era un hombre que amaba a Jehová, y era un hombre que ofrecía sacrificio de adoración al Señor de manera espontánea y de manera generosa, hermanos. ¿Cómo somos en nuestra vida de adoración con Dios? ¿Cómo somos en el tiempo que dedicamos con Dios? No para predicar, para hablar con Dios o adorar a Dios, para que nos dé un mensaje, para ministrar al pueblo, no para que nos dé unción para ministrar a otros, no. En nuestra vida, ¿cómo somos en nuestro tiempo con Dios? Ese tiempo que tú apartas, que yo aparto con Dios,
Ese tiempo que debiera ser un tiempo especial, donde abrimos nuestro corazón, donde derramamos nuestra alma, nuestro espíritu y le decimos a Dios, Dios, trabaja ahí, porque en realidad eso es lo que Dios quiere. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y es necesario que el que le adore de esa manera. Conectamos con Dios de esa manera. ¿Cómo está nuestra vida de adoración? ¿Es nuestra vida de oración más o menos o es sin límites? ¿Es espontánea? ¿Es sacrificial? Como dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Es de entrega total, ¿no? Que ese tiempo de adoración es lo que nos prepara para una visitación de Dios. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero esos tiempos donde la iglesia, donde los ministros, donde los líderes se derraman su alma ante el Señor y empieza esa adoración espontánea y hay una visitación de Dios para la iglesia, para el pueblo. Necesitamos eso. Necesitamos entender que es de nosotros, con nosotros empieza. Y no empieza en el templo, empieza en nuestra vida ya solas con Dios. Es duro decirlo, pero a veces cómo cuesta que aún ministros se metan en el tiempo con Dios. Uno como presbítero a veces lucha con esto porque es una resistencia a la adoración a veces en los ministros, en algunos. Es una resistencia a la oración, a la búsqueda de Dios. Y no vamos a tener una visitación de Dios si no practicamos una vida devocional, de entrega, de sumisión, de rendición, de holocausto al Señor, de entrega de nuestra vida, de rendir todo lo que somos y lo que tenemos. Además, Salomón no solo mostró esa actitud de adoración, no solo ese amor por Dios, sino que Salomón mostró una actitud de humildad. Él dijo, soy joven, aunque no era muy joven, ya estaba avanzadito en edad, pero lo que él está diciendo con eso era que no se sentía preparado para el trabajo que le delegaron. Y esta es una de las cosas que usted y yo debemos entender, hermano, nunca en el ministerio, es decir, podemos prepararnos teológicamente, podemos prepararnos intelectualmente, pero la labor del ministerio no la podemos hacer en nuestra fuerza, no la podemos hacer en nuestras habilidades, y por eso es que a veces se estanca el crecimiento y la multiplicación y la visita y la bendición de Dios en nuestra vida, porque llegamos a formarnos, y escúcheme, no estoy en contra de la preparación, hablo y trato y motivo a los muchachos y a las generaciones a prepararse, pero a veces nos basamos nuestro trabajo en el ministerio en lo que ya sabemos y perdemos esa oportunidad de aprender a llegar ante Dios. Señor, ¿cómo hago en este problema? ¿Cómo hago en esta situación? El trabajo en el ministerio requiere de la sabiduría divina, hermano, porque estamos trabajando con personas y debemos hacer el trabajo de tal manera que esas personas sean bendecidas y sean ayudadas y transformadas por el Señor. Y no podemos hacerlo con nuestra sabiduría. Salomón le dice a Dios, soy joven, el trabajo con el pueblo de Israel es numeroso, yo no tengo la capacidad. Y esa actitud de humildad es la que prepara a Salomón también para que Dios lo visite. Dice la Biblia, este tipo de actitud es la que hace que Dios visite. De hecho, la palabra dice que Dios mira de lejos al altivo y da gracias al humilde. Cuando hablamos de eso, hermanos, empezamos en el camino todos con una actitud correcta. Somos enseñables. Cuando empezamos todos somos enseñables. Somos sumisos, bueno, algunos, otros no, sumisos. Reconocemos la autoridad de los demás. Estamos dispuestos a ser guiados por nuestro pastor, por el líder que Dios puso. Pero con el pasar del tiempo no sé qué es lo que pasa. Pero debería ser la actitud, de la medida del carácter del siervo de Dios. Jesús, nuestro Señor, el gran Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en Mateo 11:29 dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón para hallar descanso para nuestra alma. No sé qué pasa, pero en el camino, el ser usados, el tener gente para ser guiada, el tener un puesto a veces, buscar un título, el buscar
figurar hace que perdamos esa virtud o esa característica de la humildad que debe estar siempre. Debemos aprender, hermanos. Tenemos un modelo a seguir y es Jesucristo. Y el Señor le dijo claramente a sus discípulos que el que quería ser grande en el reino de los cielos, que fuera el siervo de todos aquí en la tierra. Pero a veces no sé qué nos pasa, pero con el tiempo nos vamos, nos dejamos engañar por el enemigo o nos dirigimos mal y pasamos de humilde, de ser enseñables, de ser moldeables, de dejarnos dirigir a ser personas que nadie les puede decir nada, ni el ejecutivo, ni el presbítero, ni el asesor provincial. No, yo soy aquí la autoridad máxima. Se nos olvida eso. Por eso es que la Biblia dice, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Tenemos que cuidar nuestro corazón, hermano. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Dios, cuando ve la actitud de Salomón, lo visita y responde, pero veamos qué le pidió Salomón al Señor, qué fue lo que le pidió que tanto le agradó a Dios. Primero dice la Biblia que le pidió un corazón entendido. Me dio la tarea de buscar algunas versiones de la Biblia y me encontré esas palabras en el corazón entendido. Dice que es un corazón prudente, un corazón dócil, un corazón enseñable, un corazón obediente. Nos han venido hablando todos estos 2 años casi que Dios quiere cambiar nuestro corazón, sí, para que tengamos un corazón entendido, prudente, dócil, enseñable, obediente. Pero también dice que Salomón le pidió al Señor discernimiento para juzgar entre el bien y el mal. Hay una definición que extraímos ahí de un manual y dice, discernimiento es la facultad de comprender algo por el poder del Espíritu Santo y comprender la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas y el origen y significado de las manifestaciones espirituales. Salomón lo que le pide al Señor es corazón prudente, obediente, dócil, enseñable. Qué impresionante. Y después le pide que le dé el discernimiento, o sea, la facultad de comprender las personas que lo rodean a él, qué espíritu tiene, y entender el carácter y las manifestaciones espirituales que hay en ellas. Este hombre le pide al Señor no cosas materiales, sino un asunto de sabiduría y discernimiento para guiar al pueblo. Por eso Salomón dice, da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Es otra palabra que está ahí. Para juzgar a su pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora pregunto, qué tremenda lección la que nos da este hombre. Tuvo la oportunidad de pedir lo que quisiera, pero sin embargo él pidió corazón entendido y discernimiento. Tenemos un taller de vida. Salomón amaba al Señor y seguía las instrucciones de su padre. La pregunta es, ¿amas y obedeces la enseñanza de tus padres cristianos? Sean físicos o espirituales. ¿Eres enseñable? ¿Tienes la capacidad de obedecer? ¿O eres de los que cuando tu líder espiritual te corrige, ya cambia tu actitud? Cuando tu pastor te llama la atención, cuando tu padre te llama la atención, entonces ya no le voy a prestar atención. Salomón reconoció que Dios le mostraba amor a David aún cuando él estaba muerto. ¿Crees tú que Dios bendice a los hijos y nietos por amor al padre de familia que los sirvió? Cuando leemos esos pasajes de Deuteronomio y de el Salmo, los dos hablan de la fidelidad y el pacto de Dios hasta por 1000 generaciones. Claro que sí. Si usted y yo honramos a Dios, si usted y yo servimos a Dios, si usted y yo adoramos a Dios, si usted y yo nos mantenemos sirviendo al Señor, hay una promesa para las generaciones nuestras. Dice la palabra que hasta por 1000 generaciones honra el pacto de los que le aman. ¿En este tiempo consideras que Dios puede hablarnos a través de un sueño?
¿Cómo puedes saber si el sueño realmente es Dios quien nos dirige o el que te dirige? Yo quiero traer a memoria una anécdota que tengo yo con respecto a este asunto. Dios me ha hablado algunas veces a través de sueños y hace muchos años atrás, más de 20 años, recuerdo que estábamos preparándonos para la construcción del templo donde estamos aquí. Y con los diáconos y la iglesia asumimos un reto. El arquitecto nos había dicho que solamente para el inicio de la construcción del templo a nivel de piso necesitamos $140,000 de inicio, nada más para dejar las varillas puestas ahí para empezar a levantar la nave, el templo. Y con los diáconos de la iglesia tomamos la decisión de hipotecar el lote donde íbamos a construir y sacar el préstamo. Eran cerca de $180,000 en aquel entonces. Recuerdo que ya tomamos la decisión, en 15 días íbamos a meter los papeles, y no se me olvida que un domingo antes de empezar el proyecto de la gestión en el banco, recuerdo que era en la mañana, era la madrugada, y Dios vino y me dio un sueño. En el sueño yo recuerdo que Él me toma de la mano, el Señor, no y empezó a caminar conmigo en una pradera y me dice: Rolando, dice, si ustedes van a hacer un templo para mí, no hagan préstamo, no, dice, porque ustedes los hombres son deudores de mí, yo no soy deudor de los hombres. Mejor, dice, hágalo como hizo la viuda, en fe, y el aceite y la harina no va a escasear. Sueño. La mañana de ese domingo, a las 5 de la mañana, me levanté, me fui a la sala de mi casa. Tenía la costumbre en ese tiempo, era una casa pequeñita, y tenía mis hijas y mi esposa pequeña. Me fui y me quedé en la sala y empecé a orar. Y cuando empecé a orar al ratito, ya no era un sueño, fue un éxtasis. Lo mismo que me sucedió en el sueño, me lo dio el Señor en un éxtasis. Y me tomó de la mano y me dijo las mismas palabras. Entonces, ese domingo, en obediencia, yo llegué y le dije a la iglesia: vamos a empezar la construcción del templo, pero no vamos a hacer préstamo. El Señor nos dio una palabra, y la palabra es que como el aceite de la vida no escaseó, ni la harina escaseó, no va a escasear en los tiempos de construcción de nuestro templo. La gente se puso alegre y todo, y lo hicimos así. Empezamos la construcción del templo con 60,000 colones, y a los 2 años y 4 meses estábamos terminando, sin un céntimo de deuda de lote y sin un céntimo de deuda del templo. ¿Cómo lo hizo el Señor? Con ciento y algo de personas, una construcción de más de 1,300 metros cuadrados. Él lo hizo. Dios nos dio un sueño. Dios respaldó ese sueño. Entonces usted tiene que entender, hermano, que Dios habla, y algunas veces te va a hablar a través de sueños. Hay muchas maneras en las que Dios habla, no es lo que estamos tratando ahora, pero sí Dios habla a través de sueños. Yo sé que a ustedes, como siervos y siervas de Dios, Dios les ha hablado a través de sueños. Y quiere guiar nuestra vida algunas veces así. Al igual que Salomón, reconoces que ante Dios no sabes qué hacer. Es que yo tengo mucha experiencia, tengo 20, tengo 30 años, ya yo he hecho muchas liberaciones, Dios me ha usado sanando muchos enfermos, he emprendido muchos proyectos. No, no es así. Debemos depender de Dios. El ministerio nos debe llevar a conectarnos con Dios y a depender de Dios en los momentos que no sabemos qué hacer. Dios tiene una salida, Dios nos puede dar una palabra de sabiduría, Dios nos puede dar una dirección, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces aprendamos como Salomón, reconocer que no lo sabemos todo, hermano, no lo sabemos todo. En la escuela del Señor seguimos siendo discípulos y aprendices siempre. Me encanta eso que dice el pastor Justiniano. Cuando usted y yo creemos que ya no necesitamos, hay gente que dice: usted no tiene que enseñarme nada a mí, yo todo eso lo sé. Lo siento, falló. Yo soy un aprendiz de todos los que me rodean. Y quiero decirle que lecciones tremendas he recibido de gente de la más humilde de la iglesia, que Dios me ha dado palabras y direcciones que usted no se imagina. Tenemos que tener una mente y un corazón aprendiz siempre, de aprendiz.
No lo sabemos todo, hermano. Estamos aprendiendo. Dios sí lo sabe todo. ¿Reconoces ante Dios que no sabes qué hacer algunas veces? Yo sí. Muchas veces me siento cargado. Me levanto en las madrugadas. Le digo, Dios, no sé cómo resolver esto. Y no siempre lo he hecho así. Estoy aprendiendo a hacerlo cada día. A veces uno recurre a la experiencia, uno recurre a los años. Ya lo resolví una vez así, pero no todas las personas, no todas las situaciones, ni todos los problemas son iguales. Debemos aprender a depender de Dios, a depender del Espíritu Santo cada día. Salomón pudo pedir todos los deseos de su corazón, pero él solicitó lo que le servía para dirigir a Israel. ¿Qué enseñanza encontramos en esto? Ministerio no es para lo que nos gusta a nosotros o lo que nos sirve a nosotros. Si Dios te puso a liderar, a dirigir un ministerio, una zona, una iglesia, una región, un país o un grupo de personas, no es lo que tú quieres, es lo que Dios tiene para ellos. Él solicitó lo que le servía a Israel. Debemos aprender a orar por lo que necesita la gente que está a nuestro alrededor. El ministerio no es para beneficio nuestro. De hecho, los ministerios, los dones ministeriales, son dados a la iglesia para edificarla, para guiarla, para enseñarla y para servirle a la iglesia. No es para servirnos, es para servirle a Dios y a la iglesia. Salomón recibió lo que pidió y también lo que no pidió. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios lo bendijo de esa manera? Es que así es en el reino de Dios. Cuando tú inviertes, trabajas y te preocupas por los demás, Dios se va a encargar de tus necesidades. Dios se va a encargar de tu situación. A veces nos preocupamos mucho por la situación nuestra, ¿no? Bendigamos a otros. Dios te ha llamado, amado hermano, pastor, pastora, presbítero, ejecutivo, para bendecir, para hacer un canal de bendición. Y en la medida en que nosotros pensamos así y vivimos así, Dios va a bendecir más nuestra vida. Hace un tiempo, hace unos meses atrás, Dios me ministraba y perdone que hable en primera persona, pero tengo que decírselo así. Yo estaba contento porque podía bendecir a las personas y vino a mí al corazón aquel versículo de Corintios que dice, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Si te comes la semilla, te va a dar pan nada más y vas a vivir limitado. Pero si aprendes a sembrar, Dios te va a dar más semilla y más semilla. Ahora entiende esto. Y Dios me puso en el corazón así, dice, tú no tienes por qué, tú no das porque tienes, tienes porque das. Y eso me abrió, me ministró el Señor. Entonces yo dije, el principio es siempre estar dando para que Dios nos siga bendiciendo. Salomón recibió lo que pidió y también lo que no pidió. Cuando tú aprendes a compartir, a bendecir, Dios te va a dar más que eso. Vamos a orar un momento para que el Señor nos dé sabiduría para cuando presentemos nuestras peticiones y para que le pidamos a Dios estrategias y herramientas que nos ayuden a extender su reino. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, presentamos nuestra vida, dando sabiduría para pedir. Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites. Señor, cuántas oraciones hemos hecho mal, pensando en nosotros, pensando en nuestro beneficio y no en el avance de tu obra, en el beneficio de los demás. Perdónanos, Señor. Danos gracia y sabiduría para aprender a pedir, Señor. Para aprender a pedir con fe, para aprender a pedir, Señor, con un corazón generoso también, Señor. Te pedimos, Padre, en esta mañana que nos des estrategias y herramientas que nos ayuden a extender el reino en la tierra. Señor, este proyecto, Dios, que tú has puesto en el corazón de tu siervo Ricardo y los demás consiervos a nivel nacional e internacional del MM33, Señor, tu mandato, nuestra misión, Señor, danos la sabiduría y la inteligencia para aplicar esas herramientas, Dios, ese proyecto que nos ayuda a extender el reino, a plantar obras en cada lugar de nuestra región, de nuestra zona, de nuestro cantón, de nuestro país y fuera de él también.
que nos ayuden a extender tu reino, Señor. No es nuestro reino, es el reino tuyo en la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Tenemos la segunda visitación de Dios a Salomón. Dice entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había dicho en Gabaón. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú y tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandamientos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces derraigaré a Israel de la tierra que les he dado, rechazaré este templo que dice santo para honrar mi nombre, haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones, y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿qué habrá hecho el Señor? ¿Por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor, su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esta razón el Señor les envió tantas calamidades. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a Salomón? Que Dios se le acercó a él y le habló en dos oportunidades. Le concedió el deseo de su corazón y lo bendijo de una manera extraordinaria. No solamente en lo que solicitó, sino también en lo que ni siquiera pidió. La explicación nos la da el profeta Jeremías. Él aseguró que los matrimonios de Salomón con mujeres paganas lo llevaron a pecar. Alianzas dañinas, yugos desiguales. Dice Jeremías: no hay rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Está hablando de Salomón. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres. Cuídate con quién andas, cuídate las alianzas que haces, cuídate nada más. Cuidemos más bien. Taller de vida. ¿Tienes promesas de Dios que esperas, amado? ¿Alguna vez dudaste del cumplimiento? ¿Te gustaría que el Señor escuche tus oraciones? ¿Cómo debieran ser para que Él atienda sus súplicas? Dios siempre premia la obediencia de sus hijos. La pregunta es: ¿estás viviendo conforme a la palabra? ¿Sigues la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida? ¿Eres fiel al Señor en tiempos de abundancia y de felicidad? ¿Crees que es fácil ser obediente cuando no hay problemas? Bueno, la historia y Salomón nos muestra que no es así. Al principio fue fiel y obediente, pero cuando le llegó toda la bendición, eso le dañó, porque tenía dones, tenía talentos, pero no tenía carácter. ¿Cómo se puede apartar nuestro corazón? ¿Cómo podemos cuidar nuestro corazón? ¿A qué dioses podemos estar adorando en esta época? ¿Al Dios dinero? ¿Al Dios vanagloria? ¿Al Dios placer? ¿Cuál Dios? Oremos un momento para que nuestro corazón nunca se aparte del Señor. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y para que el Señor gobierne, para que realmente el gobierno de Dios gobierne la vida de cada uno de nosotros, hermano, que vamos bajo el señorío de Cristo, bajo la dirección del Señor. Salomón empezó su reinado bajo el señorío. Salomón empezó su reinado bajo el gobierno de Dios. Salomón empezó reconociendo que no podía. Salomón inició rindiendo todo al Señor. No vamos a orar todavía en un momento. Algunas cositas que quiero. Después de esto oramos.
Lecciones aprendidas en estas visitaciones de Dios a Salomón. Número 1. Es importante mantener el espíritu con que iniciamos nuestro caminar con Dios. ¿Se acuerdan? Éramos humildes, éramos enseñables, éramos corregibles, teníamos un espíritu de servicio impresionante. 2. Debemos cuidar nuestro corazón, que no nos traicione por el respaldo divino. No debemos olvidar, amados hermanos, escribimos la palabra ahí, que somos solo instrumentos. Usted y yo somos un instrumento en las manos del gran Dios. No se le olvide que el llamado nos lo hizo Él, que la salvación nos la dio Él, que el ministerio nos lo dio Él, que los dones son del Espíritu Santo, que la palabra que predicamos es de Él y que el respaldo viene de Él. Usted y yo somos instrumentos en las manos del gran Dios. Tercero, debemos permitir que Dios moldee nuestro carácter. A veces nos confundimos porque Dios nos usa, y de hecho Dios nos usa, y pensamos que somos nosotros. Escuche esto, dones habla de quién es Dios y de lo que Dios puede hacer. Carácter habla de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y recuerda lo que nos han enseñado también. A Dios le interesa más nuestro ser, lo que yo soy, lo que Él está haciendo en mí, que lo que yo puedo hacer por Él. Concluyo con esto, no solo comencemos bien, debemos terminar bien. Cuidemos nuestro corazón. Tengo una imagen ahí y oramos. La última, por favor, Dayan. Si quiere llegar donde la mayoría no llega, necesitamos hacer lo que la mayoría no hace. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, gracias por hablarnos. Gracias por corregirnos. Gracias por exhortarnos, Dios. Gracias por confrontarnos, Dios. Señor, que no se nos olvide, Dios, la importancia de mantener un espíritu noble, un espíritu recto, Señor. Que no se nos vaya a la cabeza, Señor, el hecho de que tú nos uses, de que los dones fluyan, de que tengamos talentos, habilidades y muchas cosas que tú nos das. Todo don perfecto y toda dádiva viene de ti, Señor, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo es tuyo, Señor. Perdónanos, Dios, por las veces que hemos creído que nosotros somos, que nosotros somos los importantes. No, el importante eres tú, Señor. Permite que cada día reconozcamos que somos instrumentos en las manos del gran Dios. Rendimos hoy, Señor, nuestro corazón límpialo, Dios. Mira si hay actitudes contrarias, arrogancia, altivez, Señor, si hay vanagloria, Señor, si hay ídolos ahí en nuestro corazón. Mira, Dios, si hemos pensado que la obra es para nuestro beneficio y no es para bendecir a otros, perdónanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Señor, te damos gracias en esta hora por la palabra que tú nos has dado, Señor. Tu palabra es una fuente de sabiduría, pero cuando tu palabra nos enseña los secretos de la sabiduría, ahí aprendemos, Señor, que verdaderamente solo en la sabiduría tuya podemos ser efectivos en esta vida. Señor, te alabamos en este momento. Te glorificamos, Señor. Tu palabra no ha caído en tierra mala, en tierra de espinos. Tu palabra está cayendo, Señor, en buena tierra en este día, en nuestros corazones dispuestos a amarte, en nuestros corazones listos para aprender de ti. Gracias, Señor, por tu siervo que hoy ha podido compartirnos esta palabra edificante. Oramos, Padre, para que tú llenes nuestras vidas de esa sabiduría para relacionarnos como con siervos tuyos, llamados todos con una finalidad única que tú tienes
para este mundo, para este tiempo, para nuestras vidas, para la iglesia. Señor, ayúdanos a relacionarnos, enseñarnos, estimularnos el uno al otro como consiervos. Tenemos una tarea común, Señor, una tarea común para desarrollar. Y esta tarea, Señor, tú la has encomendado a nosotros como la gran comisión diseñada para que la iglesia la desarrolle en esta tierra. Señor Jesús, pero necesitamos la sabiduría de lo alto para servirte eficazmente, Señor. Si no es con la sabiduría tuya, echamos a perder muchas veces las cosas que tú quieres hacer, Señor. Porque cuando actuamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia forma de pensar, muchas veces lo que vamos construyendo de repente todo se cae. Pero es con la sabiduría tuya, Señor, esta que nos das a través de tu palabra, que podemos seguir adelante edificando sin que haya destrucción. Padre, danos sabiduría en las proyecciones. Señor, estamos ahora visualizando todo el plan de MM33. Pero Señor, si tu sabiduría no está en nosotros, nada de esto caminará. Otros caminarán, otros verán grandes resultados, otros tendrán grande éxito, pero nosotros no, si no tenemos la sabiduría tuya. Oro, Señor, en esta mañana, que tu sabiduría inunde la vida de cada consiervo que se conecta en esta plataforma y que estamos escuchando atentamente la palabra tuya. Inúndanos de sabiduría para estas proyecciones en los próximos 11 años, para que nuestra vida, nuestra familia, la iglesia, Señor, veamos tu gloria a través de la ejecución de esta proyección de MM33. Oh Dios, danos sabiduría para no ser pastores aislados, siervos aislados, que trabajan solos, que se cansan, que se enferman, porque todo lo hacemos solos. Danos sabiduría para formar equipos de trabajo. Danos sabiduría para saber tener tiempos de evaluación sabia y tiempos de proyección sabia, tiempos de ajustes en todo momento para que todas las cosas marchen justa y adecuadamente. Danos sabiduría, Señor, para proceder en el uso de nuestro tiempo, en el uso de nuestra energía, en el uso de los recursos que tú nos das, Padre. Danos sabiduría, Señor, para ser buenos en nuestro rol familiar, Señor, ser excelentes en nuestro rol familiar. Dios, que nuestras familias sean edificadas con la sabiduría que viene de ti, Señor. Danos sabiduría, Señor, para desarrollar discípulos. Dios mío, cómo nos está costando dejar de desarrollar creyentes para poder desarrollar discípulos, discípulos tuyos que sean arraigados en la palabra con raíces profundas y fuertes, Padre. Ayúdanos con la sabiduría de Dios a diseñar planes de discipulado en las congregaciones para que tras los planes de evangelización ejecutemos los planes de discipulado, de manera que las personas se afirmen fuertemente y no hayan vientos de doctrina ni cosa que los desanime, para que no vuelvan atrás jamás,
sino que permanezcan firmes en la fe. Danos sabiduría para ser discípulos de cada persona que conoce tu nombre. Oh Dios, perdónanos por tener a veces un corazón soberbio, un corazón inflado que solamente quiere vanagloria, y todo eso tú no lo amas. Danos un corazón sabio, Señor, para dejar a un lado nuestro parecer y buscar, Señor, la sabiduría tuya en todo momento y en todas las cosas. Señor, danos un corazón sabio para las consejerías, ya sean las consejerías formales o informales, Padre, pero que tengamos el consejo con la sabiduría de Dios. Oh Señor de los cielos, que así como Salomón entendió que él no podía guiar a ese pueblo, que entendamos nosotros hoy también que no podemos tener eficacia en el ministerio, ni en la predicación, ni en la consejería, ni en la planeación, a menos que tengamos la sabiduría tuya. Oh Dios, cuántos ministros se han secado por completo y hasta han abandonado ya la carrera del llamamiento de Dios porque te dejaron a ti, fuente de agua viva, dejaron la sabiduría divina y solo se atuvieron a la experiencia y a la sabiduría humana. Dios, perdónanos cuando en algún momento hayamos dejado que entre a nuestro corazón o a nuestra mente esos pensamientos de conformismo humano. Inquiétanos, Padre, a andar en la sabiduría tuya. Que toda persona que busque nuestro consejo, nuestro apoyo, nuestra ayuda, pueda entender que lo que fluye de nuestra vida viene de Dios por la sabiduría que tú nos das. Señor, inúndanos de sabiduría. Dios, danos sabiduría para que en el lugar donde tú nos has ubicado, en el ministerio, podamos visualizar con la inteligencia de Dios cómo causar grandes transformaciones en esa población, en ese pueblo, en esa ciudad, Señor Jesús, en ese caserío donde tú nos has llevado. Dios, que tengamos la sabiduría de Dios para planear las cosas que iremos ejecutando con la sabiduría y la autoridad que viene de ti. Señor, inúndanos de sabiduría. Cada vez que ministramos la palabra, que la unción tuya esté, que el poder tuyo esté, pero que tu sabiduría y tu gracia nos ayude para ser contundentes, Señor, en la exposición de tu palabra. Oh bendito Dios, te alabamos porque está escrita en tu palabra todas estas lecciones de la sabiduría que buscó Salomón y que tú le diste a Salomón, y está escrito ahí para nuestra instrucción en este tiempo. Dios, quiero ser un discípulo sensible, obediente, enfocado, entendido para comprender cómo hoy la sabiduría tuya puede hacerme eficaz en todas las áreas de mi vida. Dios, que cada uno de mis hermanos conectados ahora mismo puedan juntamente conmigo anhelar más y más esa sabiduría que viene de ti para poder tener eficacia en este tiempo de la 11ª hora,
cuando el tiempo se está terminando y tú nos estás llamando a sabiamente aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo se termina. Y vamos, Señor, aprovechando cada recurso que tú nos das con sabiduría. Especialmente ayúdanos, Padre, a dirigir el recurso humano, que es la iglesia. Cada creyente, Señor, dirigirlo en el camino eficaz de conquistar y edificar a otros en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, te alabo, Padre, en esta mañana por tu Espíritu obrando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sembradores. Tú das semilla al que siembra, así como lo escuchamos ahora de tu siervo y lo que dice tu palabra. Danos sabiduría como sembradores, Señor, porque tú nos estás dando semilla para que sembremos. Que la semilla no se muera amontonada, que la semilla sea sembrada en la tierra donde puede producir eficazmente. Danos semilla como sembradores. Oh Dios, danos sabiduría para pedir como conviene. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros para pedir como conviene. En el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, danos sabiduría para vivir en integridad, Señor, en pureza, que seamos vasos de barro limpios, santificados, Señor, esterilizados por tu palabra, por tu presencia, por tu sangre preciosa, limpios. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de integridad, de pureza, de santificación, que en el camino de la sabiduría sepamos, Señor, mantenernos con el tratamiento divino conforme a la palabra cada día, de manera que seamos íntegros, Padre, íntegros, Señor, limpios, puros delante de ti. Oh, gracias. Danos sabiduría, Señor, para entender qué no debemos hacer en este tiempo. Entender qué no debemos hacer. Danos sabiduría para hacer la diferencia entre aquello que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. Padre, que en lo que debemos hacer seamos diligentes, esforzados, valientes, Señor, porque el enemigo siempre está buscando cómo desanimarnos, cómo causarnos, cómo distorsionar las cosas, pero darnos sabiduría para enfocarnos correctamente en todo lo que sí debemos hacer y con sabiduría desechar todo camino, toda acción, todo pensamiento de lo que no debemos hacer, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, como tu siervo nos enseñaba ahora, dando sabiduría para evitar las alianzas que nos dañan. Señor, toda alianza, acercamiento, relación con cosas o personas que nos dañan, que sepamos desecharlo. Sí, Señor, danos sabiduría para así hacer las alianzas, los convenios con aquello y aquellos que sí nos ayudarán y sí nos edificará. Alianzas de bendición. Muéstranos, Señor, cómo hacer alianzas de bendición. Muéstranos, Señor, cómo unirnos para ser bendecidos y ser bendición. Ser de bendición, Padre. Que seamos gente de bendición en este tiempo, Señor.
Danos sabiduría en el uso de nuestro tiempo. Oh Dios, muchas veces ordenamos nuestra agenda diaria o semanal o mensual. Y Señor, que esas agendas que preparemos sean cada día, Señor, alineadas, ajustadas de acuerdo a tu voluntad. Danos sabiduría, Padre, para invertir nuestro tiempo de manera inteligente, pero con la inteligencia y la sabiduría que viene de ti. Invertir nuestras energías y nuestros recursos con la sabiduría que viene de ti, Señor. Porque así como Salomón edificó tu casa con sabiduría, edificó la casa real con sabiduría, y luego tu presencia se manifestó. Que así sea en nuestras vidas, que sepamos, Padre, construir, proyectar, lograr grandes cosas para que tu presencia sea exaltada y sea manifestada tu presencia y tu gloria. Tú seas glorificado, Señor. Tú seas glorificado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dando sabiduría en el tiempo de abundancia. Sí, Señor, que cuando haya tiempo de abundancia, seamos sabios con la abundancia. Así como lo fue José cuando hubo abundancia. Señor, él supo atesorar, cuidar, levantar graneros. Y cuando vino la escasez, había comida. Dios, que en este tiempo, Señor, nos dé sabiduría para que cuando haya abundancia procedamos con la inteligencia divina en todas las cosas, tanto personales como familiares, como en la iglesia. Danos sabiduría. Señor, danos sabiduría en los tiempos cuando hay escasez también, para que podamos proceder de tal manera que siempre tu nombre sea exaltado, sea glorificado, sea engrandecido, Dios mío. Oh Dios, danos sabiduría en las reuniones pastorales, zonales, mensuales. Da sabiduría a los presbíteros, Padre, para que las reuniones sean reuniones de avanzada, de proyección, de alcance, que sean derribadas las fortalezas del enemigo en cada zona, Padre mío, que sean derribadas toda altivez del enemigo y el nombre de Cristo sea glorificado. Dios, oro por las reuniones del presbiterio ejecutivo y presbiterio general. Danos sabiduría, Señor, en todas las cosas que hagamos. Danos sabiduría en las iglesias locales, Padre, para que las iglesias crezcan, alcanzando y edificando a otros para Cristo. Danos sabiduría en las proyecciones de la educación cristiana en Costa Rica, en las proyecciones de evangelización. Danos sabiduría en las proyecciones de misiones. Danos sabiduría en las proyecciones para alcanzar y edificar a los niños, a los jóvenes. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría para edificar nuestras familias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro en esta hora que la sabiduría tuya siga caracterizando a todo este gran equipo que está guiando esta plataforma. Señor, que en los planes de cada mes, de cada semana, en el programa de cada día, haya edificación maravillosa. Danos sabiduría. Padre, oro por la sabiduría tuya en la vida de cada esposo, cada pastor, esposo y padre. Dios, sabiduría. Sabiduría en la vida de cada pastora,
esposa y madre. En el nombre de Cristo Jesús. Dios, este es nuestro tiempo, el tiempo que nos ha tocado vivir. Glorifícate en gran manera. Dios, oro por sabiduría en nuestros gobernantes. Padre bueno, oramos por el presidente que tú nos has dado en este tiempo, por los diputados, Padre, por los ministros, Señor. Oramos por los magistrados, Padre. La sabiduría tuya llegue a esas mentes y corazones cada día. Oh Dios, bendito sea tu nombre. Oro por la sabiduría tuya en los gobiernos locales, en los alcaldes, en los municipios, Señor. Sabiduría tuya. Dios, para que podamos vivir quieta, reposadamente y también, Señor, desarrollándonos. Venga la sabiduría tuya y se manifieste poderosamente en nuestra nación, en la iglesia en Costa Rica, en cada familia, Señor, se manifieste la sabiduría tuya. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta hora. Y bendigo, Señor, a cada uno de los hermanos que hoy están participando en esta plataforma, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos un fin de semana maravilloso, lleno de buenos frutos. Usa a tus siervas, a tus siervos, al ministrar la palabra en los púlpitos. Padre, tú seas glorificado en gran manera, en el nombre de Cristo el Señor. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones, consiervas y consiervos. Un abrazo a la distancia. Dios los bendiga. Saludémonos antes de desconectar. Bendiciones. Saludos, lindo fin de semana, amados hermanos. Bendiciones, Feliz día de bendiciones.